pulso antes llegó a ser un pulso, es indicación de toracotomía de emergencia, que haya obviamente pues también un personal entrenado también, ¿no? O sea, si ustedes están en su serum, y ustedes no son cirujanos torácicos, no son traumatólogos, son médicos generales, y un paciente viene con un hemotórax masivo o algo, o sea, no lo pueden operar, ¿no? Si el paciente fallece, lastimosamente fallece, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene que haber un personal que esté entrenado para poder hacer una toracotomía, ¿ok? Y obviamente acá signos vitales que justifican el rendimiento de una toracotomía de emergencia, que el paciente esté respirando, que tenga pulsos, ¿no? Que tenga la presión arterial que se pueda medir, obviamente que haya actividad cardíaca, que el paciente no tenga, pues, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Un paciente midriático con una midriasis arreactiva es un paciente que prácticamente ya podemos considerar que está muerto, ¿no? Entonces todas esas cosas tenemos que uno evaluar antes de indicar una toracotomía de emergencia. Cuando ya el caso, ya la otra cara de la moneda, ¿no? La toracotomía de emergencia inútil, si el paciente ya no tiene pulso, no tiene presión arterial, si el paciente está pues en asistolia, no hay un taponamiento, ¿no? O sea, descartaste que hay un taponamiento y está en asistolia, ya para qué vas a entrar, ¿no? Igualmente, cuando hay unas lesiones pues, que son muy severas, pues ves una exposición de masa encefálica, o ves pues, pues ya un paciente pues, totalmente pues, destrozado que se ha visto en unos accidentes, pues ya qué vas a entrar, ¿no? Cuando no hay un personal adecuado, tampoco, ¿no? Porque siempre se tiene que también tener eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más o menos vamos a hablar un poco de hemotoras, colocación de drenes. Vamos a hablar un poquito de lesiones de tráquea y bronquios, ¿no? Generalmente puede haber en traumas cerrados o traumas papillar penetrantes, lesiones de tráquea, de bronquios. No es muy frecuente, ¿ya? O sea, una lesión es muy raro, ¿no? Por lo contrario, es bastante raro. Pero si se produce, a veces puede ser fatal, ¿no? Por eso siempre tenemos que identificar exactamente si hay algún tipo de lesión para poder tratar de resolver. Y como les decía hace un rato, generalmente el manejo, ¿no? De inicio es hacer una intubación. Si tenemos una lesión de tráquea, ¿no? O sea, no lo voy a entrar a operar en el momento, porque mientras hago todo el trámite de entrar a sala, todo, ese paciente se me puede morir. Entonces lo que tenemos que hacer es intubarlo, que eso lo puede hacer en la emergencia rápidamente. Lo estabilizas y después ya se planifica para hacer la intervención quirúrgica. Muchas veces sí hay que hacer el tratamiento, pero siempre primero una previa, una intubación que te lleva a una estabilización interna del paciente. ¿Ok? En cuanto a lesiones de pared torácica, les mencionaba hace un rato, ¿no? Las fracturas costales es lo más frecuente, ¿no? Y generalmente las costillas de la quinta a la novena son las que más frecuentemente se fracturan. Siempre se fracturan en el orden, los niños se fracturan menos, ¿ya? Eso tengan en cuenta porque el niño tiene, pues, o sea, no tiene, sus huesitos son cartílagos prácticamente, ¿no? Entonces es muy difícil, muy raro que un niño pequeño tú lo encuentres fracturado en las costillas. En cambio, a diferencia de un anciano, ¿no? Los ancianos se caen de la altura que yo estoy acá y se pueden fracturar, ¿no? Ya son fracturas que podemos considerar como patológicas. Hay personas que se caen de la cama, ¿no? O sea, me caí, no se cayó de la cama, y llegan y tienen sus fracturas, ¿no? Entonces, también depende del mecanismo, depende de dónde, con qué te golpeas, depende de muchas cosas, ¿no? Pero generalmente los ancianos se ve más que en adultos y obviamente que en niños, ¿no? En niños es casi muy infrecuente que haya fracturas costales. Las fracturas pueden ser aisladas de una sola costilla o múltiples, ¿no? Y siempre hay que buscar lesiones asociadas. Ya les he dicho, si hay una fractura costal, tenemos que descartar hemotoras, tenemos que descartar neumotoras por compromiso del paciente vascular. Manejo, bueno, le pones oxígeno, le pones analgesia, bueno, acá dice privada en general, analgesia, porque la fractura costal duele. Bueno, lo que duele no es el hueso, lo que duele es el periósteo, ¿no? Acuérdense que el periósteo tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces, cuando se fractura la costilla y el paciente se está moviendo, está haciendo esto. Entonces, el periósteo le está raspando y raspando y obviamente le va a doler. Entonces, al paciente lo hospitalizas, le pones buenos analgésicos, un par de analgésicos. Yo generalmente les indico ketorolaco, con tramadol, ¿no? O ketoprofeno, ¿no? Que también es un muy buen analgésico. Ya le puedes poner es algo mucho más fuerte, pues tipo un opiáceo, tipo morfina, fentanilo, ¿no? Lo que haya, si el dolor es muy severo, pero aquí una buena analgesia, ¿no? Y darle obviamente oxigenoterapia, estabilizar al paciente, vigilar pues que no tenga alguna otra enfermedad asociada que pueda comprometer su estado, ¿no? A veces usamos este tipo de parches, hay vendajes, el tórax no se puede enyesar, obviamente, ¿no? Porque el paciente cómo respira, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de que los que han llevado traumatología, no están llevando que una fractura de brazo, de pierna, lo puedes enyesar, pero el tórax no.
A lo mucho se puede usar algunos vendajes elásticos, ¿ya? O algunas fajas. Hay algunas fajas que son como chalequitos que te dan, que son fajas de soporte torácico, ¿no? Que la puedes usar en los pacientes y generalmente les ayuda bastante. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos fracturas costales de la primera y la segunda, hemos visto ya en clase de anatomía que por la primera tiene su surco incluso para la arteria y la vena subclavia. Cuando tenemos fracturas de estas, generalmente hay que sospechar que el trauma ha sido muy fuerte, ¿no? De más energía, y puede haber lesiones de grandes vasos, ¿ya? Incluso hasta lesiones bronquiales. 90% de roturas bronquiales se asocian a fracturas de primera y segunda costilla. Puede haber lesión de arteria subclavia, se puede provocar neumotoras igualmente por compromiso del parénquima pulmonar. Entonces se podría decir que estas lesiones son mucho más graves y hay que estar atentos. Por más que el paciente no tenga nada en el momento, tienes que vigilarlo, observarlo, que no te vaya a llevar a una complicación como la que estamos viendo. Y fracturas bajas, por ejemplo, de la décima a la doceava, ya puedes sospechar también, o descartar, mejor dicho, lesión de órganos sólidos abdominales, ¿no? En el lado derecho el hígado, y en el lado izquierdo el vaso, ¿no? La mortalidad en estos casos de acá te podría llegar a 30% si no identificas las lesiones asociadas, ¿ok? Y acá de las fracturas de la décima a la doceava, en un 30% puede haber compromiso de órganos que hemos mencionado, ¿ok? Ahora, ¿qué es un tórax inestable? ¿Ya? No todos los tórax son inestables, por si acaso, por más que tengas fracturas. Hay pacientes que tienen, yo he visto pacientes que tienen casi todas las costillas fracturadas, y no necesariamente es un tórax inestable. Generalmente la definición de tórax inestable es cuando hay un movimiento paradójico, ¿no? Secundario a fracturas, vamos a ver acá, creo que lo tenía acá, a fracturas en diferentes puntos, ¿ya? O sea, en la misma costilla, en dos o más puntos, y generalmente más de 3 costillas. Esto sí te va a llevar a un movimiento paradójico. Esto ya es la definición de un tórax inestable, ¿ok? Porque tú puedes tener, ¿qué he visto? Me llaman, tórax inestable, veo sí tiene pues 8 fracturas, pero no es un tórax, el paciente está tranquilo, está con dolor y todo, pero no está pues en una insuficiencia respiratoria que luego tengo que llevar a ventilador mecánico, ¿no? Entonces, esta es la definición de tórax inestable, movimiento paradójico de una porción de la pared de tórax por fracturas costales múltiples, ¿no? Generalmente más de 3 costillas y cuando están rotas en varios sitios. Eso sí provoca un movimiento paradójico, ¿okay? Que te puede llevar obviamente a una ya insuficiencia respiratoria y el paciente va a tener que ir a un ventilador mecánico, ¿ya? La causa, estamos viendo que los traumas, traumas cerrados, aplastamientos, ya esos traumas mucho más severos, causa tórax inestable. Vemos acá lo que se produce, generalmente acá viene lo que se llama la respiración paradójica, ¿no? Ustedes saben que cuando uno inspira, el tórax se amplexa, y cuando expira, el tórax regresa. En cambio, en esa zona que está fracturada, ocurre al revés, ¿no? Cuando uno inspira, el tórax en vez de expandir, se va a meter. Y cuando uno ya expira, va a salir, ¿no? Ese movimiento paradójico te lleva a una disminución de la capacidad vital, a la disminución de la capacidad residual funcional, a, obviamente, hipoxia, hipercapnia, ¿no? Acumulación de secreciones, a toda una serie de mecanismos que te van a complicar al paciente. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Bueno, puede haber tórax inestable lateral, que es lo más frecuente, a nivel de las costillas. Anterior, cuando se produce también una fractura o un compromiso external severo, también te puede llevar a un tórax inestable. Posterior es un poco más raro, lo más frecuente generalmente tenemos los laterales, ¿no? Más o menos como ven acá en el esquema. ¿Y qué cosa tenemos que hacer? Ya les he dicho, una estabilización externa, ¿no? O sea, mantener una presión a nivel de la zona, ¿no? ¿Ok? Puedes aplicar algún peso para que no se produzca el movimiento paradójico, ¿no? Pero lo más importante, sobre todo en un ambiente hospitalario como el que tenemos y con el que vamos a trabajar muy probablemente más adelante, es una estabilización interna. Como ya les había mencionado, ¿cómo se consigue esto? Con una intubación endotraqueal. Lo que tenemos que hacer es intubar al paciente, el médico que esté en emergencia, y llevarlo a un ventilador mecánico, ¿ya? Lo estabilizas al paciente, le das ventilación mecánica con presión positiva para conseguir una expansión. O sea, ahí quien va a llevar pues la batuta de la respiración es el ventilador, ¿no? Ya no el paciente. Entonces vas a llevarlo a una buena ventilación, llevar a que consiga una expansión pulmonar adecuada, y después ya se hace la estabilización quirúrgica, ¿no? Generalmente lo que podemos colocar, como ven en el esquema de acá, placas, bueno, esas son una del tipo, porque hay un montón de placas que podemos colocar ya para justamente estabilizar a las costillas en forma quirúrgica. Pero siempre el primer paso es esto, ¿ya? Estabilización interna.
Yo le digo, porque me paro peleando pues, con los intensivistas, que sí, que tienes que operarlo. Sí, le digo, lo voy a operar, pero primero intúbalo, vamos a ventilador mecánico, el paciente es estable y planificamos, porque muchas veces, a veces no se tiene el material a la mano, hay que pedirlo y todo, ¿no? Entonces, pero hasta eso, pues no vas a esperar que el paciente pues esté así hasta que compres el material, ¿no? Lo estabilizas, lo metes a UCI, le pones presión positiva, consigues una presión pulmonar y luego lo operas, ¿no? Eso sería entonces el tratamiento en un tórax inestable o un bolet costal, que también se llama. Una fractura external, o ya compromiso de esternón, son lesiones ya mucho más severas, ¿no? En traumas ya de mucha más energía, ¿no? Choques muy fuertes, ¿no? Generalmente también es infrecuente, felizmente, ¿no? Aproximadamente, según las estadísticas, 5-8% en un trauma torácico cerrado. Sí hemos tenido casos, ¿no? Y algunos han sido quirúrgicos y otros no. Cuando acá como ven, acá por ejemplo, esta no es una fractura, sino es una disrupción manubrio-cuerpo, ¿no? Ven el manubrio external y acá está el cuerpo, ¿no? Acá por ejemplo, sí. Acá sí se indicaría un tratamiento quirúrgico. Hay fracturas que son en tercio medio del esternón, que están muy desplazadas. Cuando la fractura es muy desplazada, y sobre todo cuando uno de los fragmentos se va a la parte posterior, hay mucho riesgo de compromiso de pericardio, ¿no? Ahí sí tienes que resolverlo quirúrgicamente, ¿ok? Si las lesiones no son muy... hemos tenido algunos casos que la lesión no está muy desplazada, podemos manejarlo en forma conservadora, ¿ok? Entonces, en fractura de esternón siempre tenemos que sospechar lesiones mucho más graves, como ya desgarros de aorta torácica, rotura bronquial, rotura de diafragma, que puede llevar a un tórax inestable anterior, a un trauma cardíaco, porque si es una lesión a nivel external bajo, te puede comprometer el corazón. Tienes que evaluarlo para ver si efectivamente hay indicación de un tratamiento quirúrgico pronto, ¿no? Tratamiento quirúrgico, acá me faltó aclarar un poco, en la gran mayoría de casos, ¿no? Hemos tenido casos, sí, que no hemos operado, pero sí, de los traumas que hemos tenido, fracturas externales, aproximadamente el 80-90% requieren un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? La contusión pulmonar, como ya les había dicho al inicio, ¿por qué se produce? Es una lesión local que se produce por una hemorragia, ¿no? Hemorragia generalmente intersticial, alveolar, a nivel de parénquima pulmonar. Siempre acompañado de edema pulmonar, que te lleva toda esta cascada y te puede llevar a un síndrome de estrés respiratorio del adulto. Hay que tener mucha consideración. Generalmente se ve así, ¿no? O sea, se ven, como deben saber, radiopacidades, ¿no? Que son parte de las hemorragias. En una tomografía, más o menos, ver esto. Es una contusión hemorrágica intraparenquimal pulmonar, ¿no? En la cual, como les digo, la gran mayoría de veces el manejo es manejo médico, ¿no? Acá también otras placas, ven acá radiopacidades, acá miren, ¿no? Todo esto acá son hemorragias intraparenquimales, ¿okay? Que se producen a nivel de, en este caso, bilateral, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es, si el paciente está con una insuficiencia respiratoria, puede ir a un ventilador mecánico. Hay pacientes que a veces no requieren ventilación mecánica, pero sí requieren apoyo de oxígeno, ¿no? Porque generalmente te lleva a hipoxia. Hay que darle cobertura antibiótica, ¿ya? Para evitar que esas hemorragias se puedan infectar, ¿no? Y te pueden llevar a cuadros neumónicos o neumonitis posteriores, ¿no? Y generalmente manejo del dolor y todo. Lo normal, lo ideal, es que estas hemorragias con el paso de los días comiencen a reabsorberse, a desaparecer, ¿no? Entonces, una vez que diagnosticamos una contusión pulmonar, tenemos que dar el tratamiento y generalmente hay que hacer una tomografía y control en unos días para ver que esto de acá está tendiendo a la reabsorción. ¿Ok? Bueno, acá todo lo que más o menos les he mencionado, ya lo van a leer. Acá el reclutamiento alveolar, ¿no? Es lo que, bueno, eso ya lo maneja el médico de UCI generalmente, ¿no? O sea, hay procedimientos con el ventilador mecánico en cuanto a los parámetros ventilatorios que te ayudan a lo que se llama reclutamiento alveolar, que, o sea, para poder comenzar a ventilar los alveolos que están más distales, que son, o sea, la hemorragia se produce a nivel de los alveolos, ¿no? O sea, los alveolos se llenan de líquidos, son zonas que no están ventiladas. Lo que queremos hacer es que eso se reabsorba para que pueda obviamente llegar a su función normal, ¿no? Entonces, hay procedimientos como el reclutamiento alveolar que se hace con el ventilador mecánico que te ayuda a que esto mejore. Ok. Muy bien, con esto creo que acabamos la parte que es más frecuente, que es la parte pulmonar, y hablaremos un poquito de trauma cardíaco, ya casi para acabar. En el trauma cardiovascular, ¿no? Generalmente acá pueden darse estas situaciones clínicas: contusión cardíaca, una disección o rotura aórtica de grandes vasos
y esto de acá también en forma conjunta llevar a un taponamiento, ¿no? Cardíaco, ¿no? O sea, son lesiones que se van a ir superponiendo, que pueden coexistir las tres, obviamente, ¿no? O pueden coexistir cada una por separado. ¿Ok? Generalmente, hablando de disección o ruptura aórtica, son en accidentes pues igualmente muy severos, de alta energía. Generalmente, la gran mayoría de pacientes mueren en el momento, ¿no? Porque si es una reacción, es una ruptura traumática aguda, prácticamente pues no va a haber nada que lo contenga, el paciente se va a desangrar y va a morir, ¿no? O sea, 85% aproximadamente de personas con disección o ruptura aórtica postraumática fallecen al momento, ¿no? El 10 a 15% pueden sobrevivir al traslado y dentro de ellos podemos tener tasas de mortalidad en las cuales sí podemos hacer algo, ¿no? O sea, generalmente sobre todo las que son de 2/3, que aproximadamente son de las 24 horas a más, que sí podemos diagnosticar y podemos obviamente reparar los daños que se han hecho. Obviamente, tenemos para poder resolver este cuadro, ¿no? Una ruptura aórtica, tenemos que tener pues una máquina de circulación extracorpórea, ¿no? Cuando veamos cirugía cardíaca, cuando veamos patología cardíaca, quirúrgica, vamos a ver circulación extracorpórea, se tiene que tener, si no tenemos eso, pues prácticamente pues entrar así, los resultados van a ser muy pobres, ¿no? Pero generalmente es una condición pues muy severa, ¿no? O sea, si produce eso, prácticamente pues el paciente tiene muy pocas chances de sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren acá, ¿esto qué cosa es? Una bala, ¿no? Saben que lo más radiopaco siempre va a ser el metal, ¿no? Entonces, una placa de tórax, ¿no? Vemos acá, y por eso siempre el seguimiento es importante. Si tenemos una placa inicial, que vemos que la bala está, se podría decir, prácticamente un poco por fuera del mediastino, y luego vemos que está esto, se ensanchó el mediastino, o sea, alta sospecha de una ruptura de aorta, ¿no? Acá hay que hacer inmediatamente, si se puede hacer una tomografía con contraste para poder ver dónde está la fuga y todo, y planificar pues, o una cirugía si tenemos todo la logística y el material adecuado, o inmediatamente coordinar una referencia a un centro de mayor resolución, ¿no? Porque tiene que haber, obviamente, un equipo, o sea, tiene que haber un cirujano cardíaco, un equipo de cirugía cardíaca y todo el material igual adecuado para cirugía cardíaca, ¿no? Porque por más que, claro, no es el corazón exactamente, pero la aorta ascendente llega, o sea, la única forma de reparar la aorta descendente es con parada cardíaca, no hay otra, ¿no? Porque si tú entras, hemos tenido un caso, una paciente que se rompió, le tuvimos que meter porque estaba chocada la paciente y entramos a operarla, acá en el hospital, ¿no? No tenemos extracorpóreo, no tenemos cardíaca, pero entramos a ver, al final se murió la paciente igual, ¿no? Y tenía pues un aneurisma roto de aorta. Quisimos repararlo, todo, no se pudo, ¿no? O sea, en ese interín falleció la paciente, ¿no? Entramos con una cirugía pues de salvataje, ¿no? Pero siempre lo ideal es tener todo el material adecuado, ¿no? ¿Okay? Igualmente acá, mire, eso es un ensanchamiento mediastinal, ¿no? Que termina alta sospecha en un trauma de que haya un compromiso de aorta. Inmediatamente ponerse alertas y comenzar a hacer los exámenes respectivos para poder diagnosticarlo, y si confirmamos el diagnóstico, pues inmediatamente, como voy a repetir, o resolverlo o hacer la referencia respectiva, ¿no? Esto, por ejemplo, acá es un pseudoneurisma, ¿no? Parece que fuera una disección, ¿no? Con un pequeño pseudoneurisma, que también tiene que ser. Y este es muy parecido a un caso que tuvimos en diciembre del año pasado. Igualito, un paciente, no fue un trauma exactamente, fue un paciente que se operó de columna, ¿ya? Le pusieron unas placas a nivel de las vértebras, y uno de los tornillos, pues esos que están ahí, parece que comenzó a erosionar la aorta, ¿no? La comenzó a erosionar la aorta, y provocó pues un pseudoneurisma, ¿no? Y el paciente está estable, ¿no? Porque el mismo tornillo como que estaba metido en la aorta y no permitía pues que sangre el paciente, ¿no? Porque hacía como un tapón hemostático, pero obviamente no se iba a quedar así, ¿no? Al final lo referimos al paciente, porque lo que tenía que hacer es una bomba de tiempo en cualquier momento, ¿no? Se salía el tornillo y el paciente pues encima era familiar de un colega, de un médico. Lo evacuamos a Lima, le colocaron un stent, ¿no? Y obviamente ese agujero, y sacaron obviamente la placa esa, ¿no? Con el tornillo. Entonces se resolvió, ¿no? Entonces hay formas, como les digo, de poder resolver estos temas, pero siempre con un diagnóstico adecuado. ¿Ok? Acá el manejo, bueno, siempre todo lo que tenemos que hacer, si hay taponamiento cardíaco, realizar una ventana pericárdica para evacuar
y inmediatamente pues un transporte a un centro especializado, un tratamiento quirúrgico urgente, donde hay pues generalmente un equipo de cirugía cardíaca, cirugía vascular de grandes vasos, pero los resultados generalmente no son buenos, ¿no? Porque es una patología bastante severa. Una contusión del miocardio, a veces no la sospechamos, es una lesión que no la pensamos muchas veces, pero hay que ir viendo con ciertos signos que a veces se va presentando, ¿no? Sí, por eso les digo, una ecografía de inicio siempre es importante en un trauma, evaluar sobre todo pleuras y pericardio, que no haya líquido, ¿no? Y si por ejemplo el paciente se comienza a chocar todo y descartas que hay pneumotoras, que hay motoras, todo, hacer nuevamente un ecocardiograma y ver, ¿no? Si tienes, por ejemplo, que hay líquido en cavidad pericárdica, alta sospecha de un hemopericardio y de un taponamiento probable. ¿Qué cosa tienes que hacer? Drenar. Drenas y si obtienes pues sangre franca y ves que el paciente está sangrando, inmediatamente meterlo a sala de operaciones también. ¿Ok? El diagnóstico de contusión miocárdica, clínico, radiográfico, por ensanchamiento también de la célula cardíaca, con obviamente empeoramiento del paciente. El electrocardiograma en algunos casos te puede llevar, como todo derrame pericárdico, lo que te hace es te achica los complejos, ¿no? Te achica el voltaje de los complejos, pero el diagnóstico definitivo se hace con un ecocardiograma, ¿no? Las enzimas se te suben, generalmente cuando el corazón se golpea, puede subir y puede ser también una forma de hacer un seguimiento de una contusión miocárdica, ¿ok? Y generalmente pues ya el manejo igualmente, ¿no? Todo lo que es el ABC, líquidos, todo paciente que está pues con estas situaciones tiene que tener pues un par de vías pues, bien puestas, un catéter central, ¿no? Tiene que estar pues siempre con instalación de cristaloides, de coloides, un monitoreo siempre permanente, ¿no? Y si hay una descompensación inmediatamente y se sospecha o si ya confirmas que hay una lesión de cierto tipo, tienes que resolverlo quirúrgicamente o evacuarlo a un centro que lo va a resolver quirúrgicamente. ¿Okay? Taponamiento cardíaco, ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Que también hemos hablado ahora, creo que está bastante claro, acá están los mecanismos. El manejo, ya les he dicho también, de un taponamiento cardíaco es la descompresión pericárdica, con una pericardiocentesis, ecoguiada siempre, o una ventana pericárdica, ¿ya? O una toracotomía también, ¿no? Si yo tengo un paciente que está inestable, que está con un taponamiento cardíaco y una lesión por arma de fuego, pues tengo que hacerle una toracotomía, ¿no? O sea, y resolverlo en el momento, porque no lo voy a drenar y esperar, ¿no? Si está inestable, tienes que llevarlo inmediatamente a un centro quirúrgico. Generalmente acá, un algoritmo para trauma cardíaco, siempre reanimar al paciente. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, SOP, ¿ya? O sea, ahí no hay otra. No, que le voy a hacer una ecografía, no. Si el paciente te está chocando, tienes que meterlo a sangre. Hemodinámicamente estable, puedes hacer una ecocardiografía. Sale negativa, todo está bien, ahí está, lo observas. Está dudoso, le puedes hacer una ventana, ¿no? Para ver qué obtienes, ¿no? Y obviamente si es una negativa, queda ahí. Si es una positiva, inmediatamente lo resuelves quirúrgicamente, ¿no? Y obviamente si es ese ecocardiograma y te salió que sí hay líquido, que hay un pericardio, probablemente meterlo a sala. Acá, bueno, esa es la fotografía de una toracotomía anterior, que generalmente es la vía de elección, ¿no? Acá esta es la cabeza del paciente, acá está el pecho, hemos hecho una toracotomía y este es el pericardio del corazón. Una toracotomía anterior izquierda. Generalmente es la forma que abordamos cuando tenemos un trauma para poder resolverlo, se podría decir rápidamente, ¿no? También otra forma de abordaje podría ser una esternotomía media, ¿ya? Acá, cuando tenemos, por ejemplo, esto es para mostrarles, acá ese es el pericardio. Acuérdense que el pericardio siempre se abre, este es el nervio frénico, ¿ya? Entonces siempre longitudinal, ¿ya? O sea, siguiendo el eje del nervio frénico, no así transversal, porque no nos lesionamos el nervio frénico y sus vasos. Siempre de esa forma, abrimos el pericardio, le ponemos el corazón. Lo ideal, miren esos parchecitos que tenemos acá, ¿no? Y un poquito de técnicas también quirúrgicas en cirugía cardíaca. Si tenemos una lesión cardíaca, no se sutura, o sea, directamente. Siempre hay que ponerle estos parchecitos. Se llaman pledgets, ¿ya? En la literatura lo van a encontrar como pledget. Para que esto nos asegura que porque si tú le pones punto de frente, probablemente, primero que es difícil, ¿no? Porque obviamente, o sea, con cada latido, en esto de acá, vas a ver que sangre y se te mueve el corazón, ¿no? Y generalmente, si tienes si tienes una máquina extracorpórea, podrías meterlo, ¿no?
con tu mano tapas acá, rápidamente lo metes a esta corpórea y lo resuelves, ¿no? Pero si no lo tienes, porque hemos resuelto traumas acá, así, sin esta corpórea, con corazón latiendo, ¿no? Y hemos tenido que, el ayudante tiene que poner el dedo para que el paciente no siga sangrando, armamos las suturas, armamos los parches, hacemos la sutura, pero siempre con su parche más o menos queda así, ¿no? Ajustas y estos parchecitos van a hacer la hemostasia al costado de la lesión. Amarras y obviamente lo que tienes que conseguir es que ya no siga sangrando, ¿no? Esa es la forma de cómo resolver una lesión cardíaca. Acá, bueno, es una foto más, igual traumas penetrantes, acá como les estoy diciendo, el ventrículo derecho, puede ser que lo que más se lesiona en la zona anterior va a ser el ventrículo derecho, que tenemos acá. Acá puede haber lesiones de coronarias, ahí sí es mucho más complicado, ¿no? O sea, bueno, tienes que tratar de resolver lo que se pueda resolver. Y generalmente, pues, ya colocarle siempre, como le digo, con los parches, con los pliegues de alrededor. La sutura cardíaca siempre con una sutura monofilamento vascular, generalmente lo que más usamos es el polipropileno. ¿Ok? Acá, bueno, la escala de trauma cardíaco, que puede ir desde contusiones muy leves hasta avulsión cardíaca, pues, ¿no? Que prácticamente, pues, estos estadios de acá, del 4 al 6, la mortalidad, pues, es altísima. ¿Okay? Eso ya lo vamos a revisar posteriormente. La pericardiocentesis, creo que ya lo hablamos cuando hicimos el taponamiento cardíaco. Por una pericardiocentesis, siempre les he dicho, tiene que ser ecoguiada, ¿ya? Más o menos como están viendo acá en el esquema, ¿no? Un poquito reforzando lo que también sus compañeros dijeron la vez pasada, ¿no? Siempre entrar con la aguja, ¿no? En 45 grados, dirigida al hombro izquierdo, o sea, de esa manera, ¿ok? Y se entra por, acá ese es el ángulo sifocostal izquierdo, se llama punto del Larrey, ingresas con la aguja, como les digo, siempre hay que guiar para evitar accidentes, ¿no? O sea, hay que guiar y con tu aguja, vas a ver que con tu aguja llega a la cavidad cardíaca, a la cavidad pericárdica, no la cavidad pericárdica, y vas a obtener, pues, el líquido, ¿no? En este caso, si es por un trauma, vas a obtener sangre. Lo que podemos hacer es, dejamos un catéter venoso central, igual con su guía, con todo, y conectado, pues, a un reservorio para que vaya evacuando, pues, la sangre, ¿no? Si tienes obviamente una alta sospecha de que hay lesión cardíaca, después de hacer esto, después de hacer la descompresión pericárdica, tienes que llevar a tu paciente, obviamente, a sala de operaciones. ¿Ok? Esto ya así para acabar. Perforación esofágica también se puede producir, pues, cuando hay por lesiones por arma blanca, lesiones por bala. Es raro, ¿no? También es infrecuente, pero sí se puede presentar. Cuando hay sospecha de neumomediastino, cuando hay evidencia de neumomediastino, pues sospechar de ruptura traqueal o ruptura esofágica. Aparte de la ruptura esofágica, también te causa una mediastinitis, te causa derrames pleurales, ¿no? Y generalmente, si hay sospecha, si hay ya confirmación de una perforación esofágica, generalmente tienes que, el tratamiento también va a ser quirúrgico, ¿no? Cuadro clínico, ¿no? Puede haber disfagia, dolor, edema local. El esófago torácico te puede llevar a cuadros de una mediastinitis, cuadros febriles, dolor torácicos, derrames pleurales, neumomediastino. Todo esto es signos clínicos de que hay una perforación esofágica. Las complicaciones, la más grave, la más severa, la mediastinitis. Acuérdense que la mediastinitis es una condición muy mortal, ¿no? Aproximadamente el 50% de mediastinitis fallecen si es que no se actúa a tiempo, ¿no? Y obviamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Una vez que hemos hecho el diagnóstico, con endoscopía se puede hacer, porque el gastro puede hacer la endoscopía y evidenciar la perforación esofágica. En algunos casos, con tomografías de multicortes también podemos identificar una lesión esofágica. Esofagografías a algunos no les gusta hacer, porque obviamente dicen, no, si voy a poner contrastes, si eso es contraste, tiene que ser hidrosoluble, ¿no? Entonces, para evitar más daño de la zona, ¿no? Generalmente la endoscopía, pero a veces también nuestros amigos gastros a veces no quieren hacer, están así. Entonces, si confirmamos o por lo menos sospechamos, ¿no? Y el paciente que está muy crítico, tenemos que entrar también a operarlo, ¿no? Pero siempre tenemos que, primero,